buenas tardes a todos desde España, desde donde les envío un cordial saludo. Y me gustaría comenzar dando las gracias a Dusan Martinovic por su invitación para participar en representación del Museo Naval en este 10º encuentro binacional de Museos Patagonia Sur-Sur, que versará sobre los 500 años que han pasado desde el viaje de Magallanes cuando atravesó por vez primera el sur de América. También mi agradecimiento al Instituto de Historia y Cultura Naval y muy especialmente a Gustavo Agurto por su coordinación y su apoyo técnico, yo diría mejor su auxilio y por su paciencia que ha hecho posible que podamos conectarnos en la distancia. Y por supuesto, pues también muchísimas gracias a todas las personas que estén al otro lado de la pantalla por regalarme su tiempo y su atención durante unos minutos, porque como propone el título de mi intervención, yo hoy pretendo aquí mostrar algunas de las primeras imágenes del Estrecho de Magallanes. Yo quiero traerles aquí el escenario en el que se desarrolló el progresivo poblamiento austral de esta zona del planeta. Y para ver estas primeras imágenes, pues no tenemos más remedio que detenernos en el viaje que Magallanes emprendió en 1519 desde Sevilla hacia las Islas Molucas en busca de las especias y que culminaría Juan Sebastián Elcano dando la vuelta al mundo. Porque las representaciones del Estrecho, del Océano Pacífico y de las Molucas estuvieron siempre unidas de una manera indisoluble desde los primeros mapas en los que se representó el estrecho que comunicaba Atlántico y Pacífico y que a la postre se convertiría en una gran puerta que abrió de par en par el resto del mundo a Europa. Y es que, si con la llegada de Colón a América se tambaleó la imagen del mundo antiguo, con la vuelta al mundo, aquella imagen se desvaneció completamente. La circunnavegación se convirtió, sin que ninguno de sus protagonistas tuviera esa intención, en la comprobación empírica de que la Tierra era esférica y que podía darse la vuelta enlazando todos sus mares. Permitió comunicar Europa, América y Asia por vía marítima, y de todo aquello hemos guardado dos nombres que se han perpetuado y que han llegado hasta nosotros para tener siempre presente aquella gesta, que son el Océano Pacífico y el Estrecho de Magallanes. Pero si de algo carece la primera vuelta al mundo, es de imágenes. No hay imágenes de la gesta. A lo sumo, las esquemáticas que nos proporcionó Pigafetta en su diario, entre cuyas líneas aún se cuela la mitología y lo fantástico como en aquellos patagones gigantes del sur de América, que como vemos pervivieron durante años en los mapas posteriores, como en este de Diego Gutiérrez del año 1562. Pero los mapas también nos trajeron certeza, porque fueron los que nos dejaron las primeras imágenes de la mutación, por ejemplo, del Mar del Sur de Balboa en un inmenso océano Pacífico, o los que abrieron un estrecho al sur del continente americano. Y hoy veremos esa transformación a través de una serie de mapas que nos dejaron las primeras imágenes de una representación del mundo que se ha repetido ya hasta nuestros días. Pues en esos 10 años a los que me refiero, los que van desde 1519, desde que parte Magallanes de Sevilla, hasta 1529, momento en el que se firma el Tratado de Zaragoza, los mapas nos enseñaron durante esa década nuevos mundos que dieron forma al mundo tal y como hoy lo conocemos, ya cercado y completo por este y oeste. Y es que las primeras imágenes del mundo siempre han venido de mano de los mapas, porque el hombre siempre guiado por la curiosidad, por la necesidad de conocer y de controlar el territorio que le rodeaba, pues a medida que aumentaba su mundo y lo dominaba, pues precisaba realizar cada vez desplazamientos más largos que le obligaban a dibujar el territorio abarcado para de esa manera conservar la memoria de sus rutas y de sus caminos. Las naciones acrecentaron el interés por conocer con mayor precisión las distancias y las extensiones de las tierras y los mares, lo que hizo que los mapas, concebidos como herramientas en su origen, se fueran convirtiendo poco a poco en poderosas armas en manos de las naciones y de sus gobernantes. Y es que ciertamente sería impensable un mundo sin mapas, inimaginable, puesto que el hacer mapas siempre ha sido una necesidad vital para apropiarse de un sector del espacio. El mapa proporcionaba una prueba tangible y auténtica de dominio, de poder, y históricamente la propiedad del mapa ha certificado la posesión del espacio que representaba. El documento cartográfico, por lo tanto, constituye la historia gráfica de continentes, países, ciudades,
porque realmente el único mapa que podría representar exactamente el territorio que describe sería uno que tuviera una escala 1 a 1, que en la práctica sería redundante. Y por eso los mapas siempre han planteado una serie de desafíos gráficos que han provocado que la imagen del mundo, como vamos a ver, esté siempre en una continua evolución. El paso de la expedición española en 1520 por el estrecho de Magallanes permitiría por fin conocer el contorno del sur del continente americano. Hasta ese momento se había mantenido la terra incógnita de Claudio Ptolomeo en su mundo clásico, limitando por el sur el conocimiento del mundo. En muchos casos, los cartógrafos posteriores lo que hicieron fue, bueno, pues colocar una orla en esa zona, o ponían una escala gráfica, algún adorno, o simplemente cortaban el continente, sin más paliativos, ¿no? No obstante, aún descubierto ya el estrecho, nunca fue sencilla su representación, aunque el objetivo principal ya estaba conseguido, pues no era otro que superar a América para llegar a las Islas de la Especiería. Bueno, pues las descripciones de Antonio Pigafetta, que participó en aquel primer viaje, son las que nos informan de esa parte del mundo en los primeros años. En este mapa invertido geográficamente, pues el sur está en el norte, Pigafetta ya habla de la región de Patagonia, habla del estrecho patagónico e incluso, digamos, aquellas luces que veía al sur cuando estaban atravesando el estrecho le dio pie a bautizar aquella zona como Tierra de Fuego. Lo cierto es que con el viaje de Magallanes se dejaban atrás nombres como el del estrecho de las 11.000 vírgenes o el canal de Todos los Santos, pues así fue llamado aquel paso en origen hasta que fue adaptando el nombre de su descubridor. Pero vayamos al origen de todo esto. Comencemos con la aparición de América en la historia tan solo 30 años antes. Porque hay que tener en cuenta que la imagen clásica del mundo de 3 continentes, heredada desde la antigüedad, se vio profundamente perturbada por la llegada de Cristóbal Colón y por el hallazgo de un nuevo mundo en todos los sentidos. Y dado que ese nuevo mundo no aparecía en la sabiduría clásica, se abrían todas las posibilidades que la imaginación pudiera concebir. Es decir, todo podía existir, todo podía ser posible, y el cartógrafo fue el encargado de hacerlo visible. Y por ello, una vez más, un mapa nos ofrece la primera imagen de las tierras recién descubiertas. A la derecha, esa mancha verde, es la primera representación de América. En esta carta universal que hizo Juan de la Cosa en el año 1500, para enseñar a los reyes católicos cómo era el mundo después de los últimos descubrimientos y las últimas exploraciones de los portugueses y los españoles. Pero claro, el descubrimiento de América además generó un conflicto entre portugueses y castellanos, pues ambos, dominadores del Océano Atlántico, tenían que repartirse sus aguas y sus tierras. Y el Tratado de Tordesillas de 1494 estableció la concordia y, una vez más, en un mapa, en este planiferio de Cantino de 1502, podemos ver esa línea graduada a 370 leguas del archipiélago de Cabo Verde. Pero el derecho a las islas de las Molucas en Oriente hizo surgir muy pronto la idea de que era necesario prolongar esta línea de Tordesillas del Atlántico al otro hemisferio, es decir, al otro lado del mundo, hecho que, sin embargo, no se había contemplado ni en el Tratado de Tordesillas ni tampoco en las bulas papales previas al mismo. Por lo tanto, la posición de las Islas Molucas a uno o al otro lado del antimeridiano provocó que la búsqueda de un paso interoceánico se convirtiera para la corona castellana en algo primordial, en algo urgente. ¿Por qué? Porque en 1494, con el Tratado de Tordesillas, a Castilla solamente le quedaba la exploración del mar navegando hacia el oeste, hacia occidente. Y en este mapa de Cantino que vemos, ahí vemos la línea de Tordesillas, decía que en este mapa de Cantino vemos la imagen de América en 1502. Claro, al tratarse de un mapa realizado en Lisboa por cartógrafos portugueses, aquí vemos esta zona que sería Brasil y que por lo tanto tiene la información de los portugueses. Ahí vemos esas 2 banderas y esa leyenda que da información sobre esa zona del mundo. Pero si nos vamos hacia el sur, todavía inexplorado, vemos cómo está reflejado el Cabo de Santa María y un rótulo de polus antárticos y una prolongación de América hacia el sur que nos recuerda un poco aquella terra incógnita de la que hablábamos cuando nos referíamos a Claudio Ptolomeo. Bueno, pues así las cosas, el rey Fernando el Católico pues realizó
un primer intento en el año 1505 en Toro para reunir a todos los grandes navegantes de entonces para preparar una expedición en busca de ese paso interoceánico, pero no fructificó. Y tan solo 3 años más tarde, en 1508, ahora en Burgos, reunió a Juan de la Cosa, a Américo Vespucho, a Vicente Yáñez Pinzón o a Juan Díaz de Solís, y les encomendó a estos últimos, a Solís y a Pinzón, la misión de descubrir aquel canal o mar abierto en la zona de las Antillas, porque allí es donde se pensaba que ese paso interoceánico se debía encontrar. Y allí fueron y tras costear toda la zona del Yucatán volvieron sin resultado fructífero porque evidentemente allí no estaba el estrecho. Lo cierto es que la comunicación entre Atlántico y Pacífico tuvo que llegar a través de tierra firme. Vasco Núñez de Balboa, en el año 1513, llega al Mar del Sur, porque así lo bautizó, porque pensó que era un mar pequeño y en contraposición con el Mar de las Antillas, que era el Mar del Norte, bueno, pues le puso este nombre, ¿no? Y digamos que este descubrimiento ya apareció en este mapa que vemos aquí, esta carta de Wolfenbüttel del año 1518, que nos enseña ese Mar del Sur descubierto por Balboa, pero que, sin embargo, nos esconde los reconocimientos de un viaje que se había hecho en 1516 por Juan Díaz de Solís, que llegó hasta el Río de la Plata. No debe de sorprendernos que se oculte este viaje porque digamos que no resultó fructífero y precisamente en este momento se estaba preparando la magna expedición de Magallanes a las Molucas. Por lo tanto, así era América en 1516, como podemos ver todavía en los mapas nos encontramos un continente incompleto, pero si hablamos del estrecho de Magallanes tenemos que empezar por la expedición portuguesa que llegaría a las Islas Molucas y que partió de Malaca en 1511 con Antonio de Abreu al frente y con Francisco Serrao al mando de una de las naves. Distintos autores han especulado incluso con que el propio Magallanes estuviera en esta expedición que llegó a las Molucas. Lo que pasa es que la falta de referencias a su persona posteriormente, pues digamos que ponen en duda, ¿no? Que llegara más allá de Malaca. Lo cierto es que Magallanes conocía y estaba bastante familiarizado con aquellas islas porque mantenía una correspondencia regular con su amigo Francisco Serrao, que estaba establecido ya en esas islas desde el año 1512. Y sin ninguna duda, las mencionadas cartas en las que Serrao le hablaba de su placentera vida en Ternate son las que sedujeron a Magallanes, quien pensó que bien con ayuda castellana o con ayuda portuguesa, él debía ir a ese paraíso en el que ya se encontraba Serrao, ¿no? Bien, por los cálculos con los que trabajó Magallanes probablemente procedieron de Serrao, que lo que hizo fue colocar a las Molucas más al este de lo que verdaderamente se encontraban. Aquí tenemos un detalle, por ejemplo, del Atlas Miller de 1519, en el cual Pedro Reinel, Jorge Reinel, Lopo Omen, cartógrafos portugueses, dibujan las Molucas y colocan una bandera de Portugal, digamos, como soberanía y como, digamos, poder sobre esas islas, ¿no? Bien, pues con todas estas indicaciones, al parecer, trabajaron los miembros de las familias de cosmógrafos y cartógrafos portugueses de los que se rodeó Magallanes, los hermanos Ruy y Francisco Faleiro, y los Reinel, Pedro, el padre, y Jorge, el hijo. Y Magallanes, pues firmemente convencido del éxito de su proyecto, trasladó aquellos datos a los mapas y con ellos llegó bajo el brazo a Castilla en 1517 con el propósito de presentárselos a este joven Carlos I, recién llegado a Castilla también en septiembre de 1517, al que Magallanes debía convencer de que podían alcanzarse las Molucas atravesando el Mar del Sur. Y así se lo hizo saber. Y una vez convencido el rey castellano, pues se puso en marcha la maquinaria para llevar a cabo el viaje. Y entre el material cartográfico que Magallanes presentó ante el rey, es más que probable que se encontrara este mapa que vemos ahora, realizado en 1519, que se conoce como Kutzmann IV y que fue realizado por Jorge Reinel. Lo conocemos gracias a una edición facsímil de 1843, porque el original, que estaba en Múnich, desapareció en los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un oficial bávaro, Otto Progel,
en 1843 realizó esta copia manuscrita sobre pergamino. Gracias a la fotografía, en 1839 se había inventado la fotografía, se realizaron copias fotográficas del mapa y a partir del mismo Otto Progel nos hizo esta copia en la cual vemos el mundo en 1519 y América en 1519. Y aquí, como la expedición de Magallanes se organizaba desde la Casa de la Contratación, aquí sí que se incluye la información de ese viaje de Juan Díaz de Solís de 1516. Y aquí vemos como América, abajo en la esquina inferior, vemos que terminaba en el Cabo de Santa María. Mientras el viaje estaba a punto de partir tras meses de preparación que quedan perfectamente detallados y relatados en la relación del coste que tuvo la Armada de Magallanes, que es un documento que se puede consultar en el Archivo General de Indias, en Sevilla, y en el que se especifica en distintas partidas el montante de la misma. Aquí tenemos el coste de todo lo relacionado con el levantamiento de cartografía y los instrumentos y las cartas. Unos 60.000 maravedíes, que no suponen ni siquiera el 1% del coste total, que fue de más de 8 millones de maravedíes, como vemos. Bien, pues de la supervisión de esos instrumentos científicos y de los mapas, o parte de los mapas, se encargó Rui Faleiro, que era un cartógrafo y cosmógrafo portugués que tuvo mucha importancia en la vertiente científica del viaje. Lo que ocurre es que comenzó con síntomas de pérdida de facultades mentales que se fueron acentuando a medida que se aproximaba la partida, de tal manera que su aportación no pudo ser mayor, ya que no llegó a embarcar. Tampoco me voy a detener exhaustivamente en Magallanes, cuya aportación fue la más numerosa, de tanto en instrumentos como en mapas, pero sí quería dejar clara una cosa llegados a este punto, y es que digamos que en esta expedición no se dejó nada al azar. O sea, todavía hay opiniones que hablan de fortuna, de improvisación, nada más lejos de la realidad. Como prueba la relación del coste que yo he traído aquí, todo estaba pensado muy detalladamente, hasta la última aguja de marear y hasta el último compás. Y con las naves, a punto de zarpar, yo les quiero presentar a un nuevo protagonista en nuestra historia, a Nuño García de Toreno, que jugará un papel fundamental como cartógrafo de la expedición, porque de sus manos salieron las cartas con las que partió la expedición de Magallanes, y 3 años después, cuando volvió Juan Sebastián Elcano con la victoria, de sus manos salieron las cartas del mundo cercado por este y oeste, y de sus manos salieron las primeras representaciones que conocemos del estrecho de Magallanes. Sin embargo, es muy posible que no fuera Nuño García de Toreno quien hiciera la primera carta con información procedente del viaje. Y es que al portugués Pedro Reinel se le atribuye esta proyección polar que estamos viendo en pantalla, que se habría hecho con las noticias proporcionadas por la nao San Antonio, que fue una de las 5 que partió de Sevilla, pero que, digamos, desertó en la entrada del estrecho de Magallanes y regresó a Sevilla en 1521. Bien, pues con sus descripciones podría haberse elaborado esta proyección en la cual vemos América del Sur y también vemos África. Lo que ocurre es que África estaba bastante navegada y era bastante conocida ya por los portugueses. Bueno, pues en esta representación, representación del hemisferio sur, ya aparece la posición exacta del estrecho que conectaba Atlántico y Mar del Sur. Y en ella por primera vez también se representa la línea de Tordesillas, completa, con su correspondiente antimeridiano al otro lado del mundo. Pero si nos fijamos en este detalle que he sacado de esta proyección, vemos que al desertar la nao San Antonio antes de atravesar el estrecho, la imagen que nos deja es un estrecho sin salida. Es un estrecho sin salida, como podemos ver. Y se lee, hay una leyenda que habla de tierras que descubrió Fernão de Magallanes. Por lo tanto, este mapa se dibujó todavía sin saber si aquel estrecho era navegable. Por lo tanto, sí sería Nuño García de Toreno el encargado de levantar la primera representación completa del mundo con la información que trajo Juan Sebastián Elcano a su vuelta con la victoria, que fue la única nave de las 5 que regresó tras dar la vuelta al mundo, y también con las noticias del derrotero del viaje al Maluco de Francisco de Albo,
que contenía las observaciones geográficas y astronómicas desde noviembre de 1519, cuando la flota estaba llegando a las costas de Brasil, concretamente al Cabo de San Agustín, y mantuvo estas observaciones hasta septiembre de 1522, cuando se avistó ya el Cabo de San Vicente en la península ibérica. Bueno, pues con esta información de Juan Sebastián Elcano, con la de Francisco de Albo, entre 1523 y 1525 nos encontramos con 3 magníficas cartas únicas, 3 mapas, que fueron consecuencia inmediata del viaje y que dieron a conocer el Nuevo Mundo. Y las 3 fueron utilizadas por Carlos V como propaganda diplomática desplegada, digamos, tras esta gesta. La primera de ellas, la que vemos en pantalla, se le atribuye a Nuño García de Toreno en 1523. Se encuentra en Turín. Primera representación del mundo después del viaje. Y también por primera vez podemos ver un novedoso estrecho de Magallanes comunicando Atlántico y Pacífico, que ya aparecerá en todos los mapas desde entonces. Un estrecho de Magallanes con las proporciones sacadas de ese derrotero de Albo. Esta sería la primera imagen del estrecho de Magallanes navegado tan solo 3 años antes. En la misma línea, en 1525 se construye este planisferio Salviati, que también se atribuye a Nuño García de Toreno, y que fue un regalo que Carlos V hizo al cardenal Salviati. De eso, digamos, toma su nombre, la boda de Carlos V con la infanta Isabel de Portugal en 1526, y como digo, ahí tenemos los escudos del cardenal para el cual se hizo expresamente este mapa. Y en este mapa, por supuesto, también podemos ver representado el Río de la Plata, vemos esa apertura imponente del Río de la Plata, y toda la costa de Patagonia, y un esquemático estrecho de Magallanes. Como digo, el estrecho de Magallanes a partir de ahora ya se va a representar en todos los mapas. Y de esta misma fecha, de 1525, pues data el planisferio Castiglioni, y en esta ocasión la carta toma su apelativo de Baltasar de Castiglioni, nuncio pontificio de Clemente VII, y es la primera carta que conocemos de Diego Rivero, un nuevo protagonista, que tomará importancia en los últimos años de esta década, que es un cartógrafo de la Casa de la Contratación portugués que tomó el relevo de Nuño García de Toreno en la misma para hacer cartas de marear. Y entre ella podemos ver el estrecho de Magallanes, que deja espacio al sur para un polo antártico, como se anuncia en esa filacteria que simboliza el Tratado de Tordesillas con las banderas de Portugal y de Castilla a ambos lados. Y aquí podemos ver con más detalle cómo era el estrecho en el año 1525, es decir, 5 años después de haber sido navegado por vez primera. La carta que vemos ahora es obra de Juan Vespucho, sobrino de Américo Vespucho, piloto mayor de la Casa de la Contratación, que la firma y la fecha en Sevilla en 1526. Y es muy probable, por sus características, que también fuera preparada para regalarla en la boda de Carlos V e Isabel de Portugal. En la misma podemos ver, bajo el puerto de San Julián, podemos ver un estrecho de Magallanes que sigue siendo muy esquemático, aunque en este detalle podemos ver una leyenda junto al mismo, que es el estrecho de San Antón, que descubrió Hernando de Magallanes por mandato de sus majestades. Y aunque ya me he referido a él con anterioridad, el portugués Diego Rivero adquiere el mayor protagonismo en los últimos años de mapas que se utilicen por castellanos para dilucidar el asunto de las Molucas, de las Islas Molucas, la resolución del asunto de las Molucas, que finalizaría en 1529 con el Tratado de Zaragoza, ¿no? Y esta carta, aunque no está firmada, pero ya tiene sus características propias. Él todas las titulaba con Carta Universal, en que se contiene todo lo que del mundo se ha descubierto hasta ahora. Hízola un cartógrafo de su majestad, en este caso año 1527, en Sevilla, y en ella pues la representación del estrecho de Magallanes pues se asemeja a su primer planisferio de Castiglioni, que ya hemos visto, y se asemeja también a este otro, esta Carta Universal de 1529,
en la que podemos ver también el estrecho de Magallanes, invariablemente junto a las banderas de Portugal y de Castilla repartiéndose el mundo, aunque en esta ocasión, bueno, pues cambia el título de la filacteria, vemos Polus Mundi Antarcticus, pero como podemos apreciar aquí a la izquierda, vemos como cada vez es mayor la información que aparece en torno al estrecho. Aquí aparece también la tierra de Patagones y dos representaciones de la fauna de la zona. Bien, pues desde aquella época, desde aquella década en la que descubrimos el mundo tal y como hoy lo conocemos, entre lo mítico, lo legendario y la realidad, el estrecho de Magallanes se convirtió en uno de los lugares que más ha atraído el interés de la cartografía desde el siglo XVI. Desde entonces se alternan las imágenes más certeras con otras en las que se da pues, mayor cabida a la imaginación. Y para terminar, yo les he traído alguna de ellas. Por ejemplo, esta carta que se ha atribuido comúnmente a Alonso de Chaves, que se realizó en 1532 y en la que está hecha en la Casa de la Contratación y podemos ver perfectamente el sello de Diego Rivero, ¿no? Porque vemos que comparten un mismo patrón. Aquí he traído una comparación entre la de Alonso de Chaves a la derecha y la de Diego Rivero de 1529 a la izquierda y vemos, digamos, que en la Casa de la Contratación hay un patrón, el padrón real que se llama, digamos, y todas las cartas, digamos, tienen ese modelo en común. No en vano también Alonso de Chaves fue quien sustituyó a Diego Rivero. Diego Rivero fue su precursor. Pues este otro mapa, digamos, de Alonso de Santa Cruz, que está invertido, el norte está orientado hacia el sur, y que, bueno, está dentro de su islario general de todas las islas del mundo, una obra imponente que comenzó con Carlos V y que finalizó reinando su hijo Felipe II. Aquí he traído este curioso mapa, que es obra de Juan Ritson, que pertenece a la familia Oliva, que es célebre por los portulanos que hacía durante la Edad Media en el mar Mediterráneo. Y aquí estamos ya en 1580 y nos deja una Patagonia ensanchada, exageradamente, como vemos un mar del sur, vemos tremendo también que se entra dentro del continente profundamente, ¿no? Y el estrecho de Magallanes vemos cómo rompe la orla en la parte del sur. Y si nos fijamos en los dos galeones que están en las esquinas, están dados la vuelta. Es decir, aquí todavía vemos cómo la mitología, la leyenda continúa en la cartografía, colocando a los habitantes de aquella zona del mundo cabeza abajo, ¿no? Este otro mapa que se le atribuye a Antonio Moreno de 1618, también realizado en la Casa de la Contratación. El objetivo de Antonio Moreno con este mapa era incorporarlo a los preparativos, a la documentación que iban a utilizar los hermanos Nodal, que estaban preparando una expedición para llegar a América del Sur. La hicieron entre 1618 y 1619 y la relación de ese viaje fue publicada en Madrid en el año 1621. Y en la misma se incluía este mapa que estamos viendo, hecho por el portugués Diego Teixeira, en el que, curiosamente, un siglo después, estamos en 1621, el Océano Atlántico aparece como Mar del Norte y en el Pacífico vemos como todavía aparece Mar del Sur. ¿O qué decir de este mapa en el que hay dos elementos que nos llaman poderosamente la atención? El primero es su horizontalidad. Es decir, esto nos rompe la imagen habitual que tenemos de América, vista de norte a sur, de arriba a abajo. Bueno, pues aquí se representa tumbada, en posición horizontal, ¿no? Y el segundo elemento que nos llama la atención es cómo se rompe esa orla decorativa que lo contiene, ¿no? Fue realizado en 1618 por Lucas de Quirós, un cartógrafo que trabajó en Lima, y estos colores, la rica, la abundante, espectacular ornamentación que tiene, pues hacen que este mapa sea uno de los más originales que se conocen de América del Sur. Y una visión completamente novedosa del estrecho de Magallanes la tenemos en este mapa de principios del siglo XVIII, editado en Londres por Samuel Thornton, que es una visión algo surrealista, ¿no? Porque inclusa dos extensiones marinas en América Meridional que se prolongan hacia el sur, rodeando la Tierra de Fuego, separada del continente por un serpenteante estrecho de Magallanes.
en esta otra imagen, es un detalle en la cual podemos ver la Tierra de Fuego, podemos ver el Reino de Chile y podemos ver también los pobladores de aquella zona. Y frente a ella, mucho más científica, nos encontramos con este mapa levantado del Estrecho de Magallanes a finales del siglo XVIII por un oficial de la Armada Española, Cosme Damián Churruca, y con ella se intentaba decidir si la navegación por el estrecho era preferible al rodeo por el Cabo de Hornos. Y el veredicto final fue, después de un exhaustivo trabajo y de una publicación que fue prácticamente inmediata, que las naves, los buques, siguieran dando la vuelta por el Cabo de Hornos debido a la peligrosidad de la navegación por el Estrecho de Magallanes. Bien, pues todos los mapas que hemos visto son claros ejemplos de la complejidad que supuso la representación del Estrecho de Magallanes a lo largo de la historia. Y me gustaría terminar igual que comencé y utilizar mis últimas palabras para seguir reivindicando el valor de la cartografía como fuente en la historia y concluir afirmando que, como hemos podido comprobar con el Estrecho de Magallanes, los marinos fueron los que se ocuparon de descubrir, de ampliar y de transformar el mundo, y los cartógrafos y sus mapas los que se ocuparon de mostrarlo. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, pues espero que mis palabras hayan servido para conocer un poquito más las primeras representaciones del Estrecho de Magallanes. Por supuesto, estoy a su disposición en el Museo Naval de Madrid, donde soy responsable de la colección de cartografía e instrumentos científicos y donde poseemos una importante exposición de todo lo americano, es decir, todo el interés por lo americanista. Tienen un lugar, digamos, al que poder ir cuando quieran, y por supuesto les invito desde aquí a visitar el Museo Naval, que acabamos de reabrir ahora en octubre de 2020, tras 2 años de obras. Por supuesto, están todos invitados. Un cordial saludo para todos.